que si ya encontró ahí, ya está listo ahí en Santiago capítulo 5, por favor, acompáñeme al verso número 12, por favor. Y hoy vamos a ver nada más este versículo, el verso 12. Dice su palabra de la siguiente manera. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea su sí, sea su sí, sea sí, y su no sea no, para que no caigan en condenación. Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra y que nos enseñes, Señor, este pasaje, Señor, y que podamos vivir, Señor, siempre haciendo tu voluntad, y que este sea, Señor, un versículo importante para nuestra vida como cristianos. Gracias. Amén. Bueno, pues conocemos que su palabra es quien nos guía, su palabra es quien nos enseña, su palabra es nuestro alimento, ella nos indica nuestra forma de conducirnos en esta tierra. Y yo recuerdo que cuando pues era niño, sobre todo ahí yo escuchaba a muchos de mis compañeros siempre que usaban esa frase, ¿no? Te lo juro por Dios. Cuando alguien le preguntaba o algo o quería él afirmar que eso era una verdad, entonces siempre decía, pues te juro por Dios que sí, te lo juro por Diosito, ¿no? Y bueno, gracias a Dios yo nunca usé pues esa palabra, nunca tuve esa mala costumbre de hacerlo. Siempre, pues digo, desde muy pequeño mi madre nos llevaba a la iglesia y bueno, pude aprender que tal vez eso no era lo correcto, ¿no? Aunque nunca lo entendí, pero siempre mi madre, ustedes nunca juren, ¿no? Y aquí creo que es importante que usted vea aquí el punto principal que yo puedo mirar aquí para nosotros el día de hoy y que aprendamos es que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Este es nuestro tema de nuestra conferencia. Que tu sí sea un sí y tu no sea no. Que todo lo que tú digas en verdad sea de verdad que así sea un sí. Y cuando dices esto no es así, que sea también una verdad. Y bueno, dice en este primer versículo que leímos, bueno, el único versículo que estamos leyendo, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, y tampoco ni por la tierra, ni por ningún otro juramento debes jurarlo, ¿no? Y bueno, pues ahora quisiera primeramente que usted ponga atención. Nos muestra aquí, lo primero es que dice, no, ustedes no deben jurar, que sus palabras, la forma de hablar, no sea sin jurar. Y para esto entonces quiero que vayamos comprendiendo un poco acerca del juramento. Los juramentos van a ser necesarios en el antiguo, que los hombres habían llegado a ser en extremos engañadores, mentirosos, y no se consideraban sus palabras de ningún hombre como algo que fuera verdad. Todas las personas eran consideradas mentirosas, y así el día era, pues, era necesario el jurar. Y creo que en nuestro tiempo las personas que lo usan es porque de verdad necesitan ellos tener un respaldo más para decir, de verdad te lo estoy diciendo, y aunque nos estén engañando o nos estén hablando con muchas mentiras. Pero un hombre era un juramento para afirmar la verdad de las palabras que se hablaban. Si ellos decían, yo no te robé, ahora decían, te juro por el templo, te juro por el oro del templo, te juro por el cielo, como dice aquí la palabra. Eso era para afirmar que eso no era así, o te lo juro de verdad que sí es así. El juramento era una
también que ponía sobre sí mismo esa persona, si su palabra no era cierta o si no se cumplía esa promesa. Así que las personas no se dan cuenta de eso, pero esto que se usaba anteriormente, porque se trataba de que esto fuera, que esa persona entendiera que al jurar ellos entraban en una maldición por sus propias palabras, si no se cumplían, si no estaban hablando una verdad, entonces eso era una forma de verlo como una maldición y de esa manera entonces se volvía más creíble, ¿no? Aunque muchos pues no tuvieran un temor por decir un juramento. Y podemos ver cómo en el Antiguo Testamento hay varios, bueno, en muchos pasajes hay muchos que usan el jurar. Y tal vez, pues, es importante que vayamos viendo poco a poco esto, porque si Santiago ahora en el Nuevo Testamento nos dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, entonces decimos, bueno, entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento se hacía de esa manera? Pero quiero que lo primero que entendamos es, no debemos hablar sin juramentos. Y también entender que eso fue necesario en ese tiempo. Y dice en Éxodo 22, versículo 10, la Nueva Versión Internacional, dice, si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, o un toro, o una oveja, o cualquier otro animal, y el animal muere, o sufre algún daño, o es robado sin que nadie lo vea, dice, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. ¿Se da cuenta aquí cómo era un uso importante? En ese tiempo se usaba el juramento. Como usted ve, este pasaje nos muestra una persona, le encarga a un amigo, te encargo a mi toro, ¿no? Porque pues no voy a poder cuidarlo en este día o por una semana, por un mes. Le encargaba sus ovejas, le encargaba cualquier otro animal, como nos dice la versión NBI. Pero después, ¿qué pasaba? El toro se murió, ¿no? La oveja se murió. O dice, o no solamente eso, sino que le pasaba algo a su animal. Él estaba al cuidado de eso. Tal vez alguien lo había robado, ¿no? Y ahora lo que dice es que, bueno, cuando él llega, ese dueño, entonces ahora lo que tiene que hacer aquel amigo que le estaba cuidando esa propiedad es que tiene que jurarle, ¿cómo? Jurar delante del Señor, decirle, mira, el Señor sabe que yo no te lo robé. El Señor sabe que yo lo cuidé bien. Y entonces cuando se hacía ese juramento, dice, entonces aquella persona, el dueño, tenía que decir, ok, no pasa nada, pues ya se lo robaron. Pero eso era para darle una validez a su palabra. Ahora, también podemos ver, eso era una ley, eso usted de hecho lo acaba de leer esta semana, porque este libro es el que estamos ahorita leyendo en el plan de lectura. Este pasaje usted ya lo leyó. Ahora, en Segunda de Samuel también 19:18 nos muestra otra historia. En Segunda de Samuel 19 nos dice la Nueva Versión Internacional, dice que David, ahora hablando de David, que va a cruzar ahora el río, cruza el río, pero antes de eso, recuerde que él tuvo muchos problemas para su reinado. Y dice, vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey, dice, estaba por cruzarlo, Simi, aquí es una persona, vea, esta persona en un momento no honró al rey David, dice, Simi, hijo de Gera, se inclinó ante él y le dijo, ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén.
Dice, le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado y por eso hoy de toda la tribu de José he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Este hombre merecía la muerte. Este hombre no había honrado a su rey, pero ahora estaba pidiéndole perdón y él estaba reconociendo que había pecado. Y entonces dice aquí, pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó, sí me maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. Pero vea lo que dice David. David dice, responde David, hijos de Sarbia, esto no es asunto de ustedes, sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. Dice, ¿cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando yo precisamente en este día vuelvo a ser el rey de Israel? Y se dirige a Simi, dice el rey, te juro, no morirás. Eran palabras que ellos usaban para en realidad decir, no vas a morir. Es mi palabra, te lo juro. Esta era la constante y era algo legítimo, algo que era aceptable, era válido, pero el Señor lo había instruido de esa manera. Cuando una persona se comparecía ante un juez y hacía juramento, era lo mismo como hoy en la actualidad se legalizan muchos documentos ante un notario. Ese juramento tenía un efecto vinculante. Es como un contrato. Y también el Antiguo Testamento nos enseña que había muchas maneras de hacer juramentos. Se dice que se juraba por la vida de una persona. Se juraba por la vida del rey, se juraba por el templo, se juraba por el oro que era parte del templo, se juraba por el cielo, se juraba por la tierra, se juraba por Jerusalén y pues también lo hacían obviamente por Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces ahora se prohíbe jurar. Utiliza el juramento. ¿Por qué decimos aquí? Usted puede ver un pasaje que voy a leer un poquito más adelante, donde Jesús dice, o sea, ustedes no juren. Y ahora Santiago dice, no jures. Pero Pablo vemos cómo él utiliza el juramento. Entonces podríamos entrar como si se puede jurar o no se puede jurar. Pablo usa un juramento al estilo del Antiguo Testamento para indicar que Dios era testigo de lo que él estaba diciendo. Lo que él decía era verdad. Dice en 2 Corintios 1:23, versión viviente, dice, ahora pongo a Dios testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Vemos aquí a Pablo, el apóstol. Él está diciendo, de verdad, yo pongo a Dios por testigo. Esto era un juramento. Y esto es en el Nuevo Testamento. Aquí hay una contradicción de todo esto. Pero es que en realidad Pablo, o sea, no hablaba como muchos hoy hablan, te lo juro por Tito. Pero él le dio esa verdad para que ellos miraran el pueblo, que él lo que estaba diciendo era una verdad. Era un sí, y que Dios era el testigo de eso. Cuando Jesús fue interrogado ante Caifás, también un pasaje nos dice que el sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento. Y Jesús, él entonces contesta bajo ese juramento. Dice en Mateo 26:63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Ahí vemos a Jesús, vemos a Pablo, cómo ellos ocuparon también esta forma para que eso diera una realidad, una verdad, un peso del mismo Dios de los cielos. También tenemos un pasaje como Dios mismo se dice que ratificó su palabra a Abraham poniéndose a sí mismo bajo juramento. No había otra persona por quien jurar, así que él habla, dice en Hebreos 6:13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de verdad te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora ya estamos así como, ¿y entonces qué se prohíbe? ¿Qué es lo que se prohíbe? Lo que se está prohibiendo en el Nuevo Testamento, Jesús prohíbe, y lo que hace también Santiago, es el constante jurar para garantizar la verdad de lo que decimos. Eso es lo que se prohíbe. Simplemente un creyente, un cristiano, ahora que nosotros sabemos que Cristo dio todo por nosotros, entonces lo que decimos no es necesario decir, te lo juro, o como Pablo lo decía, sino decir, ¿sabes? Yo no te he robado. Yo no te miento. Y aprender a ser cristianos de esa. Y si es necesario, entonces, presentarnos como Jesús fue, en este caso, por medio de este sumo sacerdote, ponerlo bajo un juramento, podríamos contestar bajo juramento. Pero no es una forma de siempre estar contestando de esa manera, sino que las palabras deben ser una verdad. Todo lo que hablamos. No debemos actuar como lo hacen muchos. Te lo juro por mi madre, poniendo a otra persona como dándole que, pues ve, es mi madre, ese respeto, ¿no? Y entonces, de verdad, por ella yo te juro, eso no se debe hacer. Te lo juro por mi vida misma, exponiéndonos sin saber que estamos nosotros entrando en un punto de misión. Jesús dijo, precisamente aquí viene el versículo en Mateo 5:33, no jures en ninguna manera. Y quiero darle lectura a este pasaje. Dice, además han oído que fue dicho a los antiguos. En Mateo 5:33 dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En ese tiempo, ¿sabe lo que estaba sucediendo con todas esas personas? Es que decían, para no jurar en vano en el nombre de Dios, porque Él merece todo respeto, entonces habían puesto como pretexto otras cosas. Ahora vamos a jurar entonces por el templo, vamos a jurar por la tierra, vamos a jurar por Dios, y bueno, si no estoy diciendo la verdad, no pasa nada, como muchos dicen, pon chonguitos por atrás, ¿no? ¿Has escuchado eso? Para que no sea, para que se rompa lo que tú estás diciendo y no te caiga como una maldición. Jesús no está dando, no permitan que nadie los ponga bajo juramento, porque Él mismo lo permitió ser puesto bajo juramento por Caifás. Lo que Jesús está diciendo es que tus promesas, tus palabras, tus declaraciones sean verídicas. ¿Sabes qué? Hoy no fui a trabajar porque me siento mal. Eso debe de ser una verdad. Hoy no fui a la iglesia porque tuve un problema. No poner una excusa y decir, te lo juro, pastor, se lo juro por Dios, se lo juro por mi madrecita, se lo juro por el cielo que hoy no he podido ir a la iglesia, no he podido diezmar, no he podido ofrendar porque no tengo trabajo y mientras tanto, eso es una mentira. Yo no puedo leer la Biblia porque no tengo tiempo. No puedo participar, no puedo comprometerme más con Dios.
cuando nos comprometemos con Dios, debe de ser palabra de verdad, una declaración verídica. Yo voy a servir en la iglesia. Yo voy a ser fiel a Dios y no necesito jurar. Señor, te juro que te voy a seguir. No. Eso puede ser sospechoso. Cuando alguien le diga, te lo juro, sospeche de esa persona. Te está engañando. Pero nunca sospeche de un verdadero cristiano. Nunca. Eso es lo que Jesús quiere de ti y de mí. Que nuestras palabras sean verídicas. Si tú dices, te voy a vender esto, y tú dices, porque me costó y te lo estoy dando así, pues entonces diga la manera que sea una verdad. Y si usted quiere ganarle un dinero, pues entonces dígale, ¿sabes qué? A mí me costó un tanto, pero yo quiero tanto. Pero nunca actuar de una manera que sea con mentiras, sino siempre hablar con honestidad. Lo que Jesús está mostrándonos es, ustedes, y Santiago también, ustedes deben ser honestos, transparentes, que no tengan la necesidad de decir o prometer por medio de ningún juramento, ni por el cielo, ni por nada. Cuando llegas a tu casa, tú debes de hablarle la verdad a tu esposa. ¿Sabes qué? Me encontré en el camino a un amigo. ¿Sabes qué? La verdad, ya cené, ya me comí unos ricos tacos. No, que te juro que no he comido nada y traes toda la boca llena de todo lo que comiste. Bueno, eso me decía siempre mi esposa, porque siempre me decía, ya comiste. Nunca le podía decir que no, porque siempre mi boca se pone roja, no sé por qué, pero siempre que como algo, o sea, ya mi boca no me deja jurar. Ni engañar a mi esposa para decirle que no, no he comido. Pues esta es la manera entonces. Tu hablar debe ser un sí y un no. Los judíos, precisamente, que Santiago está hablando, no son de nuestra época. En esos tiempos donde Santiago está viviendo con ellos, estos hombres hacían distinciones entre esos juramentos que eran obligatorios y juramentos que no eran obligatorios. Los que no incluían el nombre de Dios eran los que eran considerados obligatorios. Podían jurar por cualquier cosa, pero no eran obligatorios. Aquellos, como decía, se cruzan los dedos por detrás, a las espaldas, mientras está diciendo una mentira. Esos son los juramentos que está diciendo Santiago y el Señor Jesús. No jures ni por el cielo ni por la tierra, porque eso trae una condenación. Ahora, observe el siguiente frase que puedo yo encontrar en este pasaje. Primero dice, sobre todo, hermanos o familia en Cristo, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Nos dice, no hables con juramentos. Pero lo siguiente que encuentro aquí dice, sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Esto, si lo traducimos al 2021, esto es, debo hablar con la verdad. Un cristiano debe ser tan confiable como un documento firmado, como un documento que lleva una huella auténtica, como decía hace un momento, ante un notario. Tu sí debe ser un sí afirmativo, no un no condicional, no un sí condicional. Debe valer, debe ser confiable tu palabra y mi palabra. Si en algún momento alguien, no sé, nos hace algún trabajo y el hermano dice, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees que me robaron tu dinero? ¿Qué tenemos que hacer? Creerle. Pero hay muchos quienes dicen eso y la verdad después los vemos, nos robaron, ¿no? Ese no es un cristiano. Un cristiano, su palabra es confiable. Es como si te lo estuviera firmando.
como si estuviera sellado por un juez y diciendo, él está diciendo la verdad. Así que no es necesario que juremos, solo basta decir la verdad, ser sinceros. Recordemos, todo lo que decimos viene desde adentro de nuestro corazón. Y el Señor quiere que aprendamos a hablar con la verdad. Esta misma frase en la versión de la Biblia de las Américas dice, antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no. La traducción del lenguaje actual nos dice, cumplan más bien con su palabra cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Esto me gusta, porque debemos cumplirlo. Debemos cumplir nuestra palabra con hechos. Es meta de nuestro hablar. Que mi sí sea un sí. Que lo que yo diga no significa no. Es un comportamiento que nosotros debemos tener. ¿Para qué? Para que eso, nuestra vida, testimonio, nuestra forma de hablar, entonces sea de credibilidad para otros. ¿Se imagina usted entonces por qué hablar hoy de esta parte? ¿Por qué hablar de la honestidad? ¿Por qué hablar de que tenemos que vivir de esta manera y no necesitamos jurar? Porque cuando nosotros le hablamos a una persona, ella empezará a decir, ¿sabes qué? O sea, él está diciendo la verdad. Y eso trae un peso mayor, porque cuando le decimos, Cristo murió por ti, y Cristo lo que ha hecho en mi vida, entonces esas personas lo que hacen es creer más en el Señor. Pero cuando ellos saben que tú eres un mentiroso, o yo no les estoy diciendo la verdad, ¿cómo creerán entonces el anuncio de las buenas nuevas de salvación? Eso es importante. Por testimonio, por ejemplo. Para eso estamos nosotros, como hijos de Dios, para hacer luz en esta tierra y para decir, no, espera. Mi cambio en mi vida está desde esto. Yo no ando con mentiras y no necesito jurarte y no te engaño. Te estoy diciendo una verdad. ¿Sabe que eso es lo que tengo que hacer yo como pastor? Yo tengo que hablar con honestidad. Si un día me equivoco, tengo que decirle a usted, me equivoqué. Porque está en juego su palabra de Dios para todos los que compartimos su palabra. No podemos estar viviendo de esa manera. No podemos hacer que otros digan, no, ¿para qué le crees? No, si lo conocieras, cómo es tan chismoso y mentiroso. ¿Qué es la verdad entonces? Y el significado que dice, este es el significado filosófico. Dice, la verdad es el hecho de confirmar algo que se está hablando o se está afirmando por alguien más. Según los hechos y la historia dice relatada. Ahora, la verdad tiene que ver también dentro de un abanico, dice, de valores relativos o conjunto de aspectos que forman parte dentro de una sociedad. Y me encanta. Porque si eso es la verdad, yo debo confirmar con mi vida, con mi conducta. Por eso Pablo se atrevía a decirles, ¿saben por qué yo no fui allá? Porque lo que estaba diciendo era una verdad. Por eso Jesús mismo le contestó a Caifás y le dijo, ¿sabes? Esto es una verdad. Y te aseguro, voy a regresar porque es una verdad. Increíble, ¿no? Se está confirmando lo que estoy diciendo. Eso es afirmando y puede ser también por alguien externo, otra tercera persona.
comprobar la verdad. Esa historia es verdad. Eso es lo que usted y yo hacemos. Jesucristo de verdad te da paz. Jesucristo de verdad te da amor. Jesucristo de verdad muestra su misericordia. Eso no lo puede decir un mentiroso y un engañador. Y como vemos este significado, tiene que ver con ese abanico de valores que tienen, dice, con aspectos que forman parte dentro de una sociedad. Hoy nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Y tiene que ver mucho el valor de lo que eres tú hoy en Cristo y lo que yo soy en Cristo. También se nos dice que se puede decir también que la verdad es una relación entre la razón y una situación relativa a algo sucedido. Ya que la verdad, dice, siempre tendrá una situación o existencia de objetivos, con conocimiento o sin conocimiento. ¿Acaso Jesús no es la verdad? ¿Acaso lo que sucedió en la cruz del Calvario no fue una verdad? ¿Lo que la Biblia me habla no es una verdad? Hoy es lo que nos hace a nosotros vivir como verdaderos creyentes. Por eso es que cuando sucede algo en mi casa, en mi familia, procuro hablar con la verdad, aunque me cueste. Oye, ¿estás enojado por esto? Sí, la verdad sí, me molesté. Por tus palabras, la verdad me molesté. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. No, si estás diciendo no es porque no estás enojado, ¿no? Y estás enojado, ¿no? Con tu carota. No, no estoy enojado. Tu no sea un no. Debe de ser como ese contrato, afirmando de verdad. Dice el Salmo 15, verso 2, la Nueva Versión Internacional. Solo dice, solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Aquí cuidado, porque usted dice, yo sí le creo al vecino, yo sí le creo. No, 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 mira, si su conducta es intachable, si su práctica no es la justicia, no dice la verdad. Te miente. ¿Quieres saber si tu esposo, tu novio, los amigos te están diciendo la verdad? Deben tener una conducta como intachable. Y solo el que practica la justicia, dice este salmo. ¿Por qué creemos en tantas mentiras? Ahora, dígame usted, como pueblo de Dios, ¿cómo debemos ser? Intachables. Una conducta intachable. No se vale decir, no, pues a veces sí, a veces no, 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 no. O sea, eso es mentira. Debes tener una conducta intachable. Debes practicar la justicia. Y entonces dice eso, y de corazón tienes que practicar la justicia. Porque si no, eres un engañador. Podrás jurar por el cielo, podrás jurar por lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Eres un mentiroso engañador. Solo el que practica la justicia, solo el que busca a Dios, dice la verdad. Y el siguiente versículo, el 3, dice que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Quiere decir que no todas las personas dicen ser intachables, que dicen ser intachables, lo son. No. Si queremos ser de verdad personas que seamos reconocidas porque somos honestas, debemos ser intachables en el Señor. Dentro de esta sociedad en que vivimos, se necesitan personas. ¿Quieres abrirte puertas? Sé honesto. Busca a Dios. Sé diferente.
practica la verdad de Dios, las demás personas empezarán a mirar a una persona distinta. Dice la Biblia, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y eso es una realidad. Un cristiano es una nueva criatura. No es un mentiroso religioso. Vívelo. Que tu vida sea una verdad hacia las demás personas, hacia tu familia. Digan, ay, no, ay, dice que va a la iglesia, dice que es cristiano, canta, predica, trae una Biblia, lee la Biblia, pero es un mentiroso. Nuestra vida es importante. Nuestra vida es eso. Que la gente pueda mirar eso en ti. Y si dicen la gente mentiras de ti, eso es otra cosa, porque hemos leído también a través del mismo libro de Santiago que pueden existir murmures en contra de nuestras vidas. Pero cuando nosotros vivamos entonces una vida que se respalda, leemos la palabra, que nos alimentamos, pero se respalda por nuestra conducta, entonces las cosas serán distintas. Que nuestras promesas, nuestras palabras son un sí o no, o son un no. Están respaldadas por todo lo que nosotros estamos diciendo. Si yo le digo a mi esposa te amo, es porque le amo. Y si yo le digo a usted les extraño, es porque les extraño y le amo. ¿Usted conoce a personas que no cumplen sus palabras? Se dará cuenta entonces a través de toda esta conferencia, a través de este estudio. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que jurar? Porque lo ven necesario, porque dicen, pues para que me crean, ¿no? Cuando aplicamos este pasaje, no es necesario que nosotros tengamos que estar jurando todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es cumplirlo. Eso es lo que hace que un cristiano sea un cristiano de verdad y muchas otras cosas. Dice el Señor en Mateo 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como hijos, ahora usted lo que viene a hacer es parte de ¿qué? De ser hijos de Él. Dios nos ama en Cristo Jesús y por medio de su muerte hemos recibido esa adopción de Él. ¿Y qué nos llama a hacer ahora? A que lo imitemos. A que podamos, si somos hijos de Dios, entonces debemos imitarlo. Y mire que estoy aquí, me equivoqué de la cita, pero estoy entonces buscando aquí el pasaje, porque dije, no, el pasaje, estoy siendo un mentiroso, y por eso quiero decirle la verdad. El capítulo 5 no empieza así, por eso es que dije, ay, no, me estoy equivocando, no es este pasaje. Así que me equivoqué del versículo. Van a decir, ay, ese pastor mentiroso. Déjenme encontrar el versículo, porque si no, entonces no. Bueno, permítanme ahorita un momento para no tardarme yo aquí, en este pasaje. Dios nos ha ahora transformado, nos ha hablado como nosotros ahora somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Él nos llama para que lo imitamos. ¿Acaso Dios miente? Dios no miente. Y usted y yo ahora tenemos que vivir de esa manera. Y dice que Él lo que quiere al hacer esto es que nosotros podamos
reflejarle al mundo el carácter de lo que nosotros somos. Y ahora sí, déjenme leerle y darle la cita correcta, porque andaba yo como por Guatemala y Guatepeor, ¿verdad? Bueno, dice en Efesios, verso 1, y déjenme leerlo ahora sí en la Biblia, porque a veces, pues en mis anotaciones tal vez me confundo. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó así por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El mundo tiene que ver esto, hombres, mujeres que hablan la verdad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué debemos hablar la verdad nosotros? Bueno, porque el Espíritu Santo, precisamente, la Biblia lo llama al Espíritu Santo, que Él es el Espíritu de verdad. Quiere decir que el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad. Y Él mora en tu vida y Él mora en mi vida. Y está ahí para capacitarnos a nosotros y para hablar y vivir en la verdad. Hablo y me conduzco de una manera, mi conducta es en realidad una vida que habla la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y voy a ir a la última parte de este verso para ver qué es lo que sucede cuando una persona jura con engaños, cuando una persona no está hablando con la verdad, que todo el tiempo se la pasa jurando por una persona que tal vez ni la deba, ¿verdad? Dicen por ahí. Dice en Santiago 5, voy a volver a leer el pasaje completo, es un solo versículo. Nuestro pasaje dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y aquí vimos el punto 2, sino que su sí sea un sí y su no sea un no. Ahora, lo tercero, para que no caigas en condenación. Quiere decir que esto, debemos evitar hablar para no caer en una condenación. Y quiero leerle un pasaje, aunque es un poco largo. Pero pues como hoy hay coronavirus, pues nadie puede salir de casa, así que pues no hay prisa para poder esperar más. Así que sea paciente un poco. No hay prisa. Y es temprano para almorzar, es temprano para... Pues no podemos salir, así que disfrutemos de un domingo del Señor. Esto me recuerda a unas personas que mintieron. No juraron, pero su sí no fue un sí, ni su no fue un no. No tuvieron una conducta de un creyente, de un cristiano. Esta historia está en el libro de Hechos, capítulo 5. Dice que cierto hombre, dice, llamado Ananías, con Zafira, su mujer, imagínense esa pareja mentirosa, ¿no? Vendieron una heredad, dice, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dice que Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Puede usted mirar, entonces, ¿por qué en el Salmo que leímos podríamos decir, mira, es un mentiroso si alguien no actúa con justicia? Aquí lo que usted puede mirar es que Satanás está aquí obrando en el corazón para que mientan. Pero hay alguien mayor, el Espíritu Santo. Y a él no podemos engañarlo, ni con juramentos, ni en escondidas, sin que nadie lo sepa. Dice
Satanás llenó tu corazón. Estos hombres habían vendido una heredad, como dice, pero entonces fueron y mintieron, no trajeron el dinero, no sé cuánto haya sido el precio, pero no llevaron. Si ellos habían prometido entonces vender esta heredad y voy a dar todo eso para el Señor, ¿saben lo que hicieron? Se metieron en un problema. Y lo que Santiago dice, evita ser condenado. Prometemos cosas. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a cumplir. Pero no cumplimos. A medias, al fin nadie se va a dar cuenta. ¿En verdad no puedes? ¿En verdad es un no? Y vea lo que dice Pedro, le dice, oigan, perdón, primero le dice a Ananías, reteniendo eso, o sea, no lo hubieras vendido. No, eso no se te iba a quedar a ti. O sea, yo no te dije, vende eso. Dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, ¿para qué vienes y mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice. ¿Sabes? No has mentido a los hombres. Aquí esto es grave. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con nuestras mentiras, con nuestros engaños, con nuestros juramentos, dice a Dios. Creemos que engañamos, creemos que decimos, ya la hicimos, ya engañamos a nuestro jefe, ya engañamos a nuestro pastor, ya engañamos a nuestra esposa, ya engañamos a nuestros padres, pero ¿sabes qué? Dios no puede ser engañado. Dios es tan bueno, ¿no? Pastor, no tengo tiempo de nada. En serio, al que le engañas es a Dios. Y dice, al oír Ananías estas palabras, o sea, ¿se imagina usted a Ananías sorprendido? Pues, ¿quién te dijo? El Espíritu Santo. Y después de ser sorprendido, dice, cayó y expiró. Evita ser condenado. Y dice, ahora vino un gran amor sobre todos los que lo oyeron. Y hoy estoy escuchando yo esas palabras y usted está escuchando esas palabras usted. Debe existir ese temor porque Dios es Dios y Él nos escucha. Y dice, y levantamos jóvenes, volvieron y los sacaron y los... Después de eso, ¿qué pasó? Pasó un lapso de tiempo de 3 horas. Solo 3 horas, dice, y sucedió que entró ahora su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, dice, entonces Pedro le dice, dime, dése cuenta, con misericordia de Dios siempre a los, de verdad, dime, ¿diste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Su sí fue un sí. ¿Era un cristiano? Error. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí, mira ahí a la puerta, dice, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Y al instante, dice ella, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, dice, la hallaron muerta. Ups. La sacaron, la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Ellos tuvieron tiempo de arrepentirse? No tuvieron tiempo de arrepentirse. Bueno, tuvieron tiempo más bien de arrepentirse porque Pedro les habló. ¿Vendiste esto así? ¿Por qué dejaste que Satanás te engañara? Negamos en esto es en serio. Tiene mucha seriedad nuestras palabras. Dice los 10 mandamientos, dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Es una condenación.
tomar todo con seriedad. No puedo decir, ay, fue un buen hombre, decía que era cristiano, pero era un mentiroso. Dice el Señor en Mateo 12:34, dice, camada de víboras. Es fuerte, y el Señor vea cómo les va a aquellas personas, les dice, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio. Temblemos ante eso, de verdad. Temblemos, vida por siempre tiembla. No es como, ay, ¿por qué siempre nos dicen esto? Porque en verdad es una verdad. Dice, tendremos que dar cuentas de todas nuestras palabras. Y las palabras, dice el verso 7, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Señor, guárdanos, porque tal vez hoy no caemos como una Ananías, una Zafira, cuando hemos dicho muchas mentiras, cuando hemos engañado tal vez a nuestros propios padres o a la misma iglesia. Pero un día tendremos que dar cuenta ante nuestro Dios. Pablo en 2 Corintios 5:10, la traducción del lenguaje actual dice, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo. Él es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de vivir en la gracia, sí, pero tú y yo somos responsables de cómo hemos usado todo lo que sabemos y todas las oportunidades que Dios nos da todos los días. ¿Sabes por qué no te has enfermado del coronavirus? O si ya te enfermaron, que tienes vida, es porque Dios te está dando la oportunidad para decirte, quiero que te arrepientas. Y quiero que vivas una vida de verdad, porque después ya no habrá oportunidad. Este es un gran momento. Este es un gran momento. Que Dios nos enseñe a vivir de verdad. Con una vida irreprochable, intachable. Una vida buscando la justicia de Dios. Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Tómese un momento, por favor. Y el Señor siempre nos habla y nos lleva a esto porque dice la palabra de Santiago hoy en este pasaje, una palabra misma del Señor, dice, evítalo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Evita todos los días ser condenado. Más bien que seamos bendecidos. Que todos los días hablemos con la verdad. Que todos los días podamos vivirlo y demostrarlo, que nuestras palabras se vuelvan un hecho, que nuestras palabras al vivir y que las personas nos vean de verdad, digan, ese hombre dice la verdad y busca a Dios y dice que Cristo regresará por nosotros. En verdad les digo como Pablo, Cristo regresa por nosotros y Cristo quiere ofrecerles a ustedes y a mí. Tengo la esperanza. Dios vive. Dios es real. Amémoslo. Somos hijos de Él. Vivamos como hijos. Vivamos como ese pueblo.